Dr. Goswami, bienvenido. Welcome. Good to be here. Empecemos por la pregunta fácil. ¿Dios existe? Let's start with the easiest question. Does God exist? Yes, that is actually from a quantum point of view very easy question to answer, because there is both theory and experimental data in favor of the existence of God. Yes, God exists. Sí, desde el punto de vista cuántico es una respuesta muy fácil de contestar, porque tanto desde el punto de vista teórico como desde el experimental, la teoría cuántica demuestra que Dios existe. Así que sí, Dios existe. ¿Y dónde están las pruebas de la existencia de Dios? Where are the proofs of the existence of God? God exists. It's a oneness that exists behind our diversity. Oneness is proven by recognizing that through this domain of reality that we are calling God, or divinity, or heaven, take your choice, the information can pass from one point to another, taking no time at all. In other words, no signal is needed to communicate in that domain. What does that mean? You know, you don't need any signal to communicate with yourself. So it must mean that this domain that we call domain of potentiality must be one and only thing. There's nothing else. There's just one existence, one being. And that one being is what traditional spiritual traditions call God. La idea es que desde el punto de vista del dominio de la potencialidad que tenemos en la física cuántica está demostrado que para que dos partículas se relacionen, la información pasa instantáneamente de una a otra sin necesidad de que haya ningún tipo de comunicación. La posibilidad de esto es lo que llamamos la unicidad. La facultad de que dice que todo está unido y que todo está surgiendo de la misma fuente, ¿no? Y por eso nosotros no necesitamos ningún tipo de comunicación para comunicarnos con nosotros mismos. No necesitamos nada de esto, todo está conectado. Y la manera tradicional como se llamaba esta propiedad del dominio de la potencialidad es Dios. Entonces Dios sería la conciencia, o lo que se conoce como conciencia. So God is consciousness, or what we call consciousness. Another name we can give to this domain of potentiality is consciousness indeed. And by saying that God is consciousness, we make the connection that, yes, potentially, we are God. Sí, otro nombre que se ha dado a este dominio de la potencialidad es conciencia. Conciencia es lo que llamamos, y esto significa que dentro de esa conciencia todo lo que existe es, y eso es Dios. Whenever we connect to our oneness, we become God. Y cuando nosotros nos conectamos con esta unicidad, nos conectamos con ese dominio de la potencialidad, entonces nos convertimos en Dios. Cuando nos conectamos, porque estamos desconectados. When we connect because we are disconnected. Well, we are disconnected when we are in our ordinary state of consciousness. We are in our ego. Sí, nosotros estamos desconectados cuando estamos en nuestro normal estado de conciencia, cuando estamos desde el ego. And then we are separate. So the challenge to the human being is how to find the unity so that we can find wholeness, happiness, joy. All those things miss a little when we are separate. Sí, estamos separados y por eso el gran reto de la humanidad es cómo poder reconectarnos para experimentar el gozo, para experimentar la alegría, para experimentar la unidad, que es lo que es Dios. Ajá. ¿Qué somos capaces de hacer? En el momento de la conexión, cuando uno toma esa conciencia real, se conecta con Dios, con la gran conciencia, ¿qué es capaz de hacer? No hay límites. In the moment that we get the connection with the unity and we have it, what we are able to do? Is there any limit? Well, there is limit only to the extent that we are prepared. If we are not prepared, yes, there is limit. But if we are prepared, then we can virtually do anything. El límite lo tenemos hasta la extensión de aquello a lo que estamos preparados. Si no estamos preparados para algo, eso es un límite. Sin embargo, si estuviéramos preparados para todo, entonces no hay límites para nosotros.
Cuando hablamos de la conciencia, de conectarse con Dios, que sería la conciencia, nos conectamos con todos realmente, ¿no? Porque todos somos uno. When we connect with that consciousness that we call God, then we are all connected because we are all one. Yes, the individual is connected to all, but that is a very individual experience. That doesn't mean that somebody else is connecting at the same time. By connecting to the one, I become connected. If somebody else activates their connection at the same time, then me and that somebody else can communicate with our God consciousness. La experiencia de conexión es una experiencia individual. Entonces, desde ese punto de vista, cuando yo me conecto no significa que los demás estén conectados. Pero sí que es cierto que cuando yo me convierto en la conexión, en ese momento me puedo comunicar con todo el que está conectado. Entonces, yo, por ejemplo, desde aquí, desde Madrid, me podría comunicarme con otra persona que estuviera en Nueva York. So, I'm now in Madrid here. Would I be able to communicate with someone that is in New York, for example? If I am connected with that person, in quantum physics we say entangled, then yes. Si yo estoy conectado con esa persona, y eso en física cuántica lo llamamos entramado, entonces sí. ¿Cómo se puede entender entonces esas casualidades que no lo son? La ley de la causalidad, ¿no? Que se habla muchas veces de que todo lo que sucede en la vida es una serie de casualidades que no lo son. So how can I understand a causality? That things that happen in life that looks casual, but they are not casual really. There are a lot of phenomena that are hiddenly connected. But because we are not prepared, we don't see the connection. Hay un montón de fenómenos que están secretamente conectados de una manera escondida, pero como no estamos preparados, no podemos ver la conexión. As I said, preparation is everything. We have to learn how to access, we have to learn how to use this dimension to achieve what we want, and we understand the recipes now, but people still have to do it. Yo siempre digo que la preparación lo es todo. Tenemos que aprender, tenemos que estudiar cómo acceder a ese campo y cómo poder usarlo, porque sin eso no podemos hacerlo. ¿Cómo se puede entonces acceder a ese campo? So, which is the way of accessing the field? Well, the most common way is creativity. If we are creative, we are connecting. If you are creative, we can manifest virtually anything that we want. La manera más común de esto es la creatividad. Cuando estamos conectados, somos creativos. Y cuando estamos siendo creativos, podemos manifestar cosas en la realidad. Manifestar cosas en la realidad. Somos dioses en potencia. So we are potentially gods to manifest things in reality. Yes, we are potentially God and we can manifest all the godly things in reality. We can bring them into manifestation. Nosotros somos potencialmente Dios, con lo cual podemos manifestar todas las cualidades divinas en la realidad. ¿Qué somos? What are we? So we are representations of God. We are manifestations of God. And our job is to bring the godly qualities, love, beauty, justice, truth, wholeness, abundance, these godly qualities in manifestation. That's what we are doing here. Nosotros somos manifestaciones de Dios y nuestro trabajo como tal es estar aquí para poder expresar, para poder manifestar las cualidades divinas como el amor, la alegría, la justicia, la verdad, la abundancia. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. El problema también es que parece que en el mundo, y esto ya es una opinión personal, hay una minoría que no apuesta precisamente por esos principios de amistad, amor, cooperación, y claro, mientras estén esas personas, esa minoría,
difícilmente podremos evolucionar como especie, ¿no? But in his opinion, there is a minority of people in the world that is not betting for this love and abundance and justice, and while they are there we cannot manifest everything, we cannot evolutionate. Es una minoría que tiene mucho poder, mankind, además. because that minority has the power, has a lot of power. Yes, that is true. The price of evolution, we have evolved with certain deficiencies in terms of manifesting godliness. And it is true that some people certainly want to keep us from using this godly power, but Sí. still it can be done. Es cierto que ese es el precio que hemos pagado por evolucionar, que hemos evolucionado con algunos déficits en nuestra capacidad para manifestar las cualidades divinas, y que es verdad que esa gente está ahí, pero eso no significa que no sea posible. But as I said, we have to be prepared, we have to have understanding of creativity, and we just have to do it. Tenemos, como he dicho, que estar preparados, tenemos que entender la creatividad, y entonces ya tenemos que llamar a la puerta. Entonces, para las personas que ahora mismo nos están viendo So for people that now are looking at us, are watching this program, y que creen que no tienen el poder, porque lo tienen una minoría, and 4 personas. those people, maybe they are thinking that they don't have the power, because the power is in other hands, in the hands of the minority. ¿Qué les podemos decir a esas personas para que empiecen a creer en sí mismas de que tienen el poder, de que pueden cambiar las What cosas? can we say to them to make them believe that they have the power to change things? They do have the power. First of all, they have to know that they do have the power. But because they live in a certain way, it precludes the access to this domain of unity. So they have to learn a process. This process we call creative process. It consists of do and be. El proceso que tienen que aprender, porque ellos tienen el poder, el problema es que tienen bloqueado el acceso al poder. Para eso tienen que aprender cómo es el proceso de la creatividad. Y el proceso de la creatividad tiene 2 partes. Una es hacer y otra es ser. Modern people live a very pressure, stressful life, and they are used to always doing something. Hay mucha gente que vive bajo mucho estrés, bajo mucha presión, y su manera normal de vivir es hacer. And by doing that, they're excluding creativity from their life. Y viviendo así lo que conseguimos es excluir la creatividad de nuestras vidas. If, first of all, they slow down, Si lo primero que hacen es bajar el ritmo, and second of all, they learn to do things in a focused way, y la segunda que aprenden es a hacer las cosas de una manera enfocada, maintain an intention Maintain- of accessing divinity and manifesting divine qualities, manteniendo su intención siempre en acceder a esa dimensión de la unidad y en manifestar las cualidades divinas, then the power of the divine will come to them and they will be able to manifest. entonces el poder de lo divino vendrá a ellos y ellos serán capaces de manifestar. But if people are always busy, then the power of the divine doesn't come. Pero si la gente siempre está ocupada, el poder de lo divino nunca viene. Lo que pasa es que nos hemos construido un sistema, o nos han construido, en que no hay tiempo para ser, no hay tiempo para bajar el ritmo, porque hay que pagar facturas, incluso hay personas que combinan, ¿no? Compaginan diferentes trabajos, no hay tiempo para ser. ¿Qué podemos hacer en este caso? We are living in a system that we cannot do another thing but doing. We have to be busy because we have to pay bills, and some people have to have a lot of jobs at the same time, so there's no time for being. What can we do? Well, that's talking like a victim. Eso es hablar como una víctima. We mustn't think that we cannot do anything. No podemos pensar que no podemos hacer nada. We have to become very aware that some people are creative in spite of the fact that, yes, they too have been busy and they too have to make a living, and it is hard. Tenemos que darnos cuenta que hay gente que está siendo creativa a pesar de que está ocupada y a pesar de que le está costando un esfuerzo. But being a victim doesn't help.
saying that I am the victim of the system will never make me creative. Pero decir que yo soy, considerarme una víctima, decir que soy una víctima del sistema en el que vivo, nunca me va a convertir en alguien creativo. Hablemos, doctor Goswami, de cómo ejercitar esa creatividad, ¿no? De cómo tomar contacto con ese poder, de cómo conectarnos con Dios. ¿Nos podría recomendar algún ejercicio para aumentar esa creatividad? Es decir, lo primero que podríamos hacer hoy mismo, ¿no? Sin tener que ser un maestro yogi, sin tener que ser alguien avanzado en el conocimiento, pero ¿por dónde podemos empezar? ¿Algún ejercicio fácil para empezar a conectarse con la creatividad? So talking about how to practice creativity, how to do it, how to make the access easier to the field of the unity. Is there an exercise, something simple that you can recommend that it's not becoming a yogi master or whatever, something easier that we can do right now to start? Well, the first thing to do is to slow down. Entonces, la primera parte del ejercicio es ir en contra de la cultura que nos obliga a estar ocupados todo el rato, ser capaces de bajar el ritmo. So, after slowing down. Slowing down. So the thing to do, first to learn to slow down. And there are many practices which can be learned very simply. For example, meditation. It sounds like that's what sages do and hermits do. It's nothing like that. Meditation can be done by anyone. And it's not like I'm sitting quietly for half an hour, 1 hour. No, it's nothing like that. Just learn to sit 10 minutes quietly in a day. And even that, initially, of course, mind will not be quiet. Gradually. Entonces, hay muchísimas prácticas que podemos hacer para aprender a bajar el ritmo. Que la más simple de todas es la meditación, y que la meditación no es algo que sea muy lejano y que tengamos que hacer grandes cosas de otras tradiciones, de otras culturas. Que la meditación no es quedarse 1 hora mirando una pared, ¿no? La meditación es simplemente ser capaz de estar 10 minutos en silencio todos los días. Y que a lo mejor incluso esos 10 minutos de silencio pues son difíciles para algunas personas, pero que el tema es empezar a hacerlo gradualmente. Apagar la televisión. Switch off the TV. That's a good way of putting it. Switch off the busy TV. And only for a few minutes at a time. Rest of the training, there's still one more training, which is that even when we do it in a very inattentive way. We have to learn to do in a focused way. Entonces, que es una idea fantástica apagar la televisión y que lo importante es ser capaz de hacerlo de rato en rato, ¿no? Pero que, aunque consigamos hacerlo y estar en silencio 10 minutos, podemos estar haciéndolo sin atención, ¿no? Distraídos. Que el tema es aprender a esos 10 minutos estar enfocados. Estar presente. Being present. And that is the preparation. But we must also remember that we have to have strong intention to manifest that which we want. Esa es la preparación, ¿no? El estar presente, pero luego tenemos que tener presente que es necesario tener una intención muy, muy fuerte para poder manifestar esas cualidades. For example, I want to be happy, then I really want to be happy. Esta es solamente la preparación, pero tienes que tener en cuenta que si tú quieres ser feliz, tienes que tener unas ganas de verdad de ser feliz, ¿no? Una intención muy fuerte. Antes decíamos, somos dioses en potencia. ¿Eso quiere decir que también podemos llegar a ser inmortales? ¿Vencer a la muerte? Being as we are potentially gods, that means that we can reach immortality, we can defeat death. No, it does not mean that we can reach immortality in the ordinary sense that we use the word immortality, namely living forever. No es posible, no significa que podamos acceder a la inmortalidad en el sentido común de la palabra de vivir para siempre. God has given us a much better way. Dios nos ha dado una manera mucho mejor de ser inmortales. We die, Morimos. but then we are reborn. Morimos y entonces renacemos. This phenomenon is called reincarnation. Este es el fenómeno de la reencarnación.
Because if we lived in the same the body would pick up too much entropy, too much disorder. It would be of no use after a while. Porque si viviéramos siempre en el mismo cuerpo, el cuerpo al final tendría tantísimos desórdenes que no sería útil nunca más, que dejaría de ser útil. So what happens is that we die, but we are born in another body, but we take some of the good work that we have done with us. Entonces morimos y nacemos en otro cuerpo, pero nos llevamos el buen trabajo que ya hemos hecho en esa vida con nosotros. So the next time we are more prepared, we are ready to be more creative, we can access the divine domain of reality much easier. Así es que en la siguiente vida nosotros estamos más preparados, es más fácil para nosotros ser creativos y es más fácil para nosotros acceder a ese dominio divino de las cualidades. Incarnation by incarnation we improve our power of manifestation. Así es que reencarnación por reencarnación nosotros mejoramos nuestro poder de manifestación. Pero usted, doctor Goswami, es un científico. But you are a scientific. Y da por hecho un mito, una creencia que es la reencarnación. But reincarnation is not a scientific idea. No está demostrado científicamente. Is it proof scientifically? Miracle of miracles. Quantum physics has enabled us to prove theoretically that yes, we reincarnate, and now there is also evidence in favor of reincarnation. Plenty of it, plenty of evidence. El milagro de los milagros es que la física cuántica nos permite entender y demostrar de manera teórica cómo sucede la reencarnación, pero es que además ahora hay evidencias, muchas evidencias y muchos estudios que demuestran la evidencia de la reencarnación. Dígame una. Tell me one. Well, there are this enormous number of children who remember their previous incarnation. Por ejemplo, este gran número de niños que recuerdan su reencarnación anterior. Scientists, starting with Ian Stevenson, have studied these stories and verified key elements of the story by actually going on the site and let the child remember physical facts that then can be verified. Entonces, hay muchos estudios desde Stevenson que se han ido a estudiar a estos niños y les han preguntado por cosas físicas que eran fáciles de comprobar, ¿no? For example, a little girl remembered that she, in her previous incarnation, lived in another village which is somewhat far away. Por ejemplo, la niña que recordaba que en una reencarnación anterior vivía en una aldea que estaba muy lejos de donde vivía ahora. So Stevenson took the girl with him. Así es que lo que hizo este científico fue ir con ella to that village. They're going around. Ir a esa aldea, dar vueltas por allí. And then the girl says, "Oh, that's the house. That's the house I lived." Y entonces la chica reconoció cuál era la casa en la que vivía. So they go inside the house. Y entró en la casa. And the girl is excited. She's doing this and that. She's remembering. Y entonces la chica se puso muy contenta y se puso muy feliz y empezó a decir, yo hacía esto y hacía lo otro, y empezó a recordar. All of a sudden, the girl says, "If you push this wall, there will be a little box behind it. In that box, I hid some money." Y entonces la chica dijo, aquí hay una puerta que si la empujas vas a encontrar una caja. Y dentro de esa caja yo dejé dinero. Indeed, the box was found, and guess what the money showed? Y entonces encontraron la caja, ¿y qué pasó con el dinero? This is paper money. You know how paper monies change. Y el dinero que encontraron era dinero en papel, y el papel cambia. Indeed, the paper money belonged to the time that the girl was remembering, and not the present time. Y los billetes que encontraron no respondían, no eran billetes actuales, sino de la época en que la niña debía haber vivido. So this kind of thing obviously cannot be faked. ¿No? Entonces este tipo de cosas es muy obvio que no las podemos falsificar. Very convincing evidence. Son pruebas muy convincentes. And this is only one type of evidence. There are many types. Y este es solamente uno de los tipos de pruebas que hay, porque hay muchos más. Certainly you have heard of near-death experience.
Tenemos también todas las experiencias cercanas a la muerte. People actually die. La gente de verdad muere de verdad. During the period that they were dead, they claim that they were hovering in the ceiling of the operating room and they watched the operation. And they remember such uncanny details of the operation that the doctors and nurses can verify. Y entonces, por ejemplo, cuando estas personas del periodo que están muertos salen y son capaces de ver lo que está pasando en la sala de operaciones y de recordarlo y dar un montón de detalles muy, muy específicos de lo que está pasando allí y que los médicos y las enfermeras confirman. You see the implication. ¿Tú ves la implicación que tiene esto? They were dead. ¿Estabas muerto? How can consciousness exist while you were dead if consciousness was a brain phenomenon? Si esa conciencia fuera un fenómeno producto del cerebro y estás muerto, ¿cómo es posible que la conciencia haga eso? So the conclusion we have to reach is that consciousness is not the brain. Consciousness extends beyond the brain. Con lo cual la conclusión a la que tenemos que llegar es que la conciencia no es el cerebro, sino que va mucho más allá del cerebro. And therefore consciousness and aspects of consciousness can survive even the death of the brain. Y la conciencia y algunos aspectos de la conciencia sobreviven a la muerte del cuerpo físico. In quantum physics we call this non-local memory. Non-local memory of consciousness survives death and is inherited in the next incarnation. Y a esto de la física cuántica lo llamamos la memoria no local, que es la parte de nosotros que se va a la siguiente reencarnación que nos llevamos. ¿Nos reencarnamos continuamente? ¿No llega un momento que ya llegamos a la última reencarnación y ya no hay más? ¿O es una reencarnación eterna? We are always in the process of reincarnation, or there comes a moment when we have our last reincarnation? Well, yes, in principle we could finish all the manifestations that we want to finish and then we are free. Then our last incarnation has happened. En principio nosotros podemos manifestar todo lo que queremos manifestar y cuando lo conseguimos ya estamos libres y hemos cerrado nuestra última reencarnación. ¿Y a dónde vamos entonces? Where do we go then? Oh, we become part of totality. We become part of wholeness. There is nowhere to go. We go back to where we came from. No hay ningún sitio donde ir, volvemos a donde somos, que es formar parte de la totalidad, formar parte de la unidad. Una parte de la unidad. Sabe que algunos de sus colegas científicos dirán que los casos que ha explicado y que evidencian de que algo existe que merece la pena ser investigado, muchos dirán que eso es mera casualidad, coincidencia, que suerte. You know that some of the scientists of your colleagues can say that the things that you explain are casualties and it was a lucky experiment. That some of the people of the scientific community, their colleagues, can say that all the experiments you're talking can be a lucky moment. Lucky? Coincidence? Yeah. Well, you know, this is a very trite criticism. Too many coincidences have built up. It is extremely unlikely that such many coincidences mean nothing. We could of course say the same thing for any scientific work. The proof is in the pudding, application. Que entiende que hay un sector crítico muy duro, pero que es imposible pensar que tantas coincidencias no tengan un significado. Is the new science useful to us or not? Entonces, esto tiene un sentido práctico que tiene que ver con si la nueva ciencia nos sirve o no nos sirve para explicar estas cosas. Is it going to give us technology or not? ¿Nos va a servir para construir y mejorar la tecnología o no? Is it going to give us better health, better mental health, better education, better way to live or not? ¿Nos va a dar mejor educación, mejor bienestar, mejor manera de vivir o no? Already the new science is producing new technology, new science is producing
better ways to take care of ourselves, good health, mental health, education, everything. Y la nueva ciencia nos está dando unas maneras mejores de vivir, de cuidarnos a nosotros mismos, de tener salud y tener salud mental, de tener otra tecnología. Doctor Goswami, gracias, ha sido un placer charlar con usted. Thank you so much. Thank you very much. It's been a pleasure to talk with you.